por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan en el programa Por las Buenas Siempre, realizado por la Arquidiócesis de Medellín a través del proyecto Buen Trato, que transmitimos cada martes gracias a la emisora Minuto de Dios. En este espacio, junto a los profesionales invitados, enfatizamos en todos los entornos protectores como hogares, parroquias e instituciones que trabajen por los niños, niñas y adolescentes, para lograr llevarle a todos ustedes herramientas de crianza a través del diálogo y el amor. Entonces, ahora sí, presentemos la mesa de trabajo. Mi nombre es María Alejandra Calle, psicóloga y voluntaria del proyecto Buen Trato Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy nos están acompañando algunas compañeras y una invitada muy especial. Te invito, Natalie, para que te presentes. Hola, claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de hoy. Mi nombre es Natalie Ibarra, soy licenciada en Educación Preescolar, máster en Neuropsicología y Educación. Actualmente soy maestra de preescolar con niños y niñas de 5 y 6 años del nivel de transición. Laboro en Confama, en el preescolar Confama desde hace 7 años aproximadamente. Y bueno, soy una apasionada de este tema. Me gustó mucho la invitación porque siempre que haya la oportunidad de hablar de primera infancia, de llevar lo poquito que uno día a día pues va aprendiendo con los niños y las niñas en el campo, me parece súper chévere, súper interesante. Entonces, mil gracias. Listo, muchas gracias a ti por la participación. También estamos con la compañera Laura. Te invito para que te presentes. Muchas gracias, Alejandra. Mi nombre es Laura Monsalve Giraldo, soy psicóloga, hago parte del proyecto Buen Trato, específicamente de la RAPNA, que es la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Encantada por la invitación, por poder acompañar el programa el día de hoy y bueno, vamos a ver entonces qué construimos en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, Lau, por la participación. Y ahora, Caro. Bueno, un saludo para todos el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Antes que nada, les quiero recordar a todos los oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales como @buentrato_NNA, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y una invitación muy especial para que se actualicen con nuestro sitio web www.equipobuentrato_nna.org. Bueno, en la transmisión de hoy esperamos que nos dejen todos sus comentarios, sugerencias y todas las dudas que surgen de este programa, ya que sabemos pues que anteriormente nos podían llamar en vivo, pero ahora de todas formas nos pueden escribir. El día de hoy estaremos hablando de las actividades rectoras en la primera infancia. Es un tema que en lo personal yo no lo había escuchado mucho, entonces es muy rico que hoy aprendamos junto con la invitada del día de hoy. Y bueno, sin más que agregar, los invito a que escuchemos esta noticia en nuestra sección de momentos de actualidad. Ni pandemias ni cuarentenas, es la generación flexible al cambio. Sin duda, esta es una época desafiante. En el confinamiento, los bebés dejaron de conocer muchas cosas del mundo exterior justo en el tiempo que deberían estar explorando y descubriéndolo. Sin embargo, no deja de ser útil lo que aprenden en casa y provechoso aún que sus padres se estén convirtiendo en sus maestros, así no se sintieran preparados. La creatividad ha salido a flote al compartir en familia. Se aprovecha el tiempo para inventar juegos y espacios lúdicos dentro del hogar. Aunque no estamos seguros de cómo será a futuro los niños de la pandemia, para los expertos en salud mental y educación infantil es erróneo pensar que los más pequeños, al permanecer más tiempo en casa, serán retraídos o tendrán ciertos problemas en su desarrollo. Su bienestar y progresos dependen mucho de la actitud como del compromiso de los papás y la familia con la que conviven. El modelamiento que dan los padres es definitivo de los 0 a los 5 años. Por eso que se considere negativo o nocivo que los niños no puedan asistir al jardín o al preescolar es algo discutible para los expertos.
La socialización fundamentalmente la hace la familia, el jardín infantil o el colegio actúan como amplificadores facilitando esta tarea, pero no sustituyen el papel de los padres. Además, los conflictos vividos en el hogar con los hermanos han promovido que los niños sean más pacientes, empáticos y creativos, al tener que defender con mejores mecanismos una opinión expresándola de forma asertiva y con límites sanos adaptándonos, a los cambios con facilidad. Esta opinión fue tomada del tiempo y Bueno, no, yo quería preguntarles, finalizando pues esta noticia, que es una noticia muy interesante que nos habla también de testimonios de los niños que por fin pudieron estar en la calle como si estuvieran conociendo el mar, ¿cierto? Entonces me parece muy curioso y también nos puede contar un poco la invitada de hoy, pues qué opina de cómo fue esa flexibilidad de los niños. También nos puedes contar un poco qué opinas de cuál es la diferencia entre estar en casa y los niños ya como en su preescolar como tal. Entonces, nada, yo como que abro estas preguntas y para que todos comentemos la noticia. Claro que sí, Carolina, pues la noticia me parece acertada de cierta manera, ¿cierto? Con el tema de la pandemia, digamos que se logró identificar la necesidad de que tanto familia como escuela nos unamos como en todos los procesos educativos con los niños y las niñas. Solo que en esta ocasión siempre se les ha contado a las familias, siempre se ha promovido esto, que la familia y la escuela estén muy unidas, pero en esta ocasión digamos que ha sido más evidente que nunca porque llega la pandemia de un momento a otro, entonces inicialmente por obligatoriedad a los papás, a las mamás les tocó convertirse en unos maestros en la casa, en ponerse la camisa para poder promover en sus hijos ese desarrollo, el alcance de los logros que se esperan, para poder acompañarlos de manera positiva, asertiva, sacar el tiempo de donde usualmente de pronto no lo tienen o no se había sacado, ahora sí, digamos que tocó hacerlo, entonces se vieron como enfrentados a esto, que ya ellos debían convertirse en esos maestros en casa con la compañía virtual de sus docentes. Entonces, pienso que a todo hay que sacarle como lo positivo. No queríamos pues que llegara una pandemia, nadie se lo esperaba, pero yo veo muy positivo que en realidad muchas familias sí se tocaron el corazón y se empoderaron de una manera significativa con ese proceso educativo con sus hijos, porque muchas veces de pronto sucedía que se lo delegaban solo a la institución educativa. Entonces, como mi niño o mi niña ya pasó X horas en la institución educativa, llegan a la casa y de pronto no ven la necesidad de complementar esos aprendizajes, de complementar esas actividades. En cambio, viéndose enfrentados de esta manera a la necesidad de acompañar la educación, pienso que se empoderaron mucho, se responsabilizaron mucho más de ese proceso educativo y algo muy valioso es que empezaron a reconocer en sus hijos ciertas habilidades, ciertas características y cualidades que de pronto antes no lo habían visto desde esa mirada, ¿cierto? Porque ya les toca ser como profes en casa, entonces ver, ahí es que mi hijo es muy hábil para responder X preguntas, o es que mi hija sabe mucho sobre esto y yo no me había dado cuenta. Entonces, pienso que eso es algo positivo que se rescata. Sin embargo, de pronto ahí difiero un poquito, pues como en la parte de que o como comprendí la noticia en la parte donde dicen que no es tampoco tan significativo o no es tampoco tan grave la situación de que ellos pasen mucho tiempo en casa sin ir a una institución. Ahí pues difiere un poquito porque pienso que lo que sucede en casa es muy positivo, pero es diferente a lo que sucede en una institución educativa y en niños y niñas acompañados de otros niños de su misma edad. Entonces, aunque son complementos, también ellos necesitan pues como todos esos saberes y esas vivencias del hogar, de su contexto, pero lo que se vive en el preescolar, en la institución educativa, es vital para la socialización, al estar en ese juego constante con el otro, al estar en compañía de profesionales en la educación que los direccionan con actividades que están o sea, que están directamente enfocadas a lo que se pretende lograr, intencionadas. Entonces pienso que si tuviéramos una
pandemia súper larga y que ellos no pudiesen regresar a la escolaridad, yo sí siento que podría haber un vacío en esos procesos de desarrollo con los niños y las niñas. Además de que a nivel emocional se notan cambios. Por ejemplo, en mi caso, que pude vivir la virtualidad y ver cómo los niños regresaron de nuevo a lo presencial y verles algunos cambios emocionales significativos, yo pienso pues que en realidad sí podría llegar a afectarlos a largo plazo de manera emocional. Por ejemplo, a veces uno los nota un poquito temerosos, como con miedo de todo el tiempo de que algo les va a suceder, con cierta ansiedad. Y es muy bonito también haber observado cómo los niños valoran mucho más ya después de haber vivido más de un año en casa, cómo valoran mucho más el hecho de estar en su preescolar, en su institución educativa, con sus amiguitos, con sus maestros, cómo les iluminaba los ojos al momento de llegar de nuevo ese primer día a retomar su rutina de ir a clases. Entonces, yo simplemente opino frente a la noticia que es un complemento tanto que la escuela como el hogar en casa se complementen en esos procesos de aprendizaje, que sí tuvo cosas muy positivas para que las familias se empoderen, se den cuenta más de qué es lo que se hace en el colegio, porque a veces decían, ah, no, el niño llega y no me cuenta qué hicieron, pero ya que tienen esa guía de una maestra y que tuvieron ese tiempo de virtualidad contándoles es que para que aprendan esto hay que hacerlo de esta y esta manera, y estas actividades diarias, ya se dieron cuenta un poco más de lo profundo o el fondo de la educación, digámoslo así, en esa primera infancia. Pero sigue siendo para mí vital que ellos asistan a un espacio, una institución educativa en esos primeros años de vida. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguna de ustedes les gustaría opinar algo acerca de la noticia? Bueno, a mí me parece muy importante lo que Natalia nos compartía, porque sí, en su momento el año pasado en cuarentena había un temor súper generalizado frente a que iban a usar los niños, que iban a perder un montón de cosas, que no iban a ser iguales y todo eso, pero me parece muy valioso que ella, que está más de cerca de ese contexto, pueda compartirnos que los papás desarrollaron mucho más como habilidades en ser sus profes, les tocó ser creativos, sacar tiempo de donde no había, pues para poder compartir. Entonces me parece valioso eso. Y también notar que efectivamente sí se genera pues como un impacto. Y claro, yo tengo de cerca pues algunos, no sé, primos, hijos de mis amigos que están temerosos, tal cual como Natalie lo nombraba, como temerosos frente a, hey, no, el tapabocas, papá, el tapabocas, entonces se asustan cuando están en algunos escenarios, más tímidos en otros escenarios, pero me parece muy valioso pues que ahorita ya estén retomando nuevamente el espacio de socialización, porque tal cual como ahí lo mencionan, sí, la familia forma parte de una socialización primaria y es fundamental, o sea, ese acompañamiento debe estar permanente, pero la escuela, el jardín permite también ampliar esa socialización y me parece pues muy necesario. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Ahora me gustaría que pasáramos a la sesión del Vox Pop. Para el proyecto Buen Trato es muy importante saber, por las buenas siempre, todas las respuestas de las personas en las calles a la pregunta del día que fue: ¿qué actividades realizabas con tus padres en la primera infancia? Entonces a continuación les voy a mostrar, pues les voy a poner las respuestas. Bueno, casi siempre, una vez a la semana nos íbamos a jugar al parque o a la cancha de fútbol con mis papás. Normalmente mi papá me enseñaba mucho como el tema de fútbol y pues a partir de ahí me gustó también ahora de joven, de adulto. Es una excelente pregunta que me rememora todo lo que yo realizaba con mis padres de familia, en especial con mi papá. Me acuerdo que diseñábamos carritos con materiales reciclables, entonces era como muy ingenioso. Desde ahí se me despertó el deseo por explorar nuevas formas de realizar las cosas que típicamente se efectúan de una manera determinada. Ay, bendito sea mi Dios, con mis papás, ¿qué iba a hacer yo si tengo 50 años? Yo corría para que no me dieran chancla, pero no podía hacer nada más. Con ellos no se hacía casi nada. Te digo, realmente la infancia mía fue un poco atípica. Yo no me quedé con mis padres. Me quedé con los padrinos míos y pues
tal y pues no hacíamos como actividades así como tales, sino igualmente me tocó trabajar desde muy pequeño, entonces es como eso. Bueno, aquí escuchamos las diferentes perspectivas de las personas, tanto los que jugaban con los papás, los que hacían deporte, como los que no tuvieron pues como mucho acompañamiento en eso. Me imagino que estaban como más solitos. Entonces me gustaría que comentáramos un poco acerca de esas actividades también que incluso nosotras hicimos con los padres en la infancia. Siento yo que me dejaron a mí explorar mucho. Comparado con mis amiguitas, yo hacía mezclas en la cocina de todo, hacía muchos daños con las ollas. Y bueno, yo como que recuerdo mucho eso y como el amor a la naturaleza y nunca pues como tenerle miedo a los bichitos. Entonces fui como muy, muy así. Y bueno, me gustaría escucharlas a ustedes también y también que Natalie nos cuente pues qué opina de las actividades y bueno, en el momento también ella qué hace pues con respecto a esto. Entonces, nada, las invito para que nos comenten. Me salía un error. Bueno, escuchando pues estas voces me parece muy chévere porque en realidad pues confrontando con lo que hablábamos de todo lo vivido en pandemia, pienso que se retomó mucho esas experiencias culturales de juego en la infancia, que jugar, por ejemplo, hacer el teléfono roto con los vasitos desechables que uno hacía cuando era niño, que jugar en casa con elementos que tenemos al alcance, con una caja de cartón, con elementos de la cocina, cosas pues como fáciles de acceder. Entonces me pareció chévere. En mi infancia yo soy la única mujer y tengo tres hermanos hombres. Entonces de mi infancia tengo muy buenos recuerdos de juego con ellos. Eh, con mis padres también, pero especialmente como con mis hermanos. Jugaba mucho con elementos así súper sencillos, con una caja de cartón, jugábamos a hacer carreras, jugábamos en la terraza de la casa a hacer unas pistas que las hacíamos con tizas o con el mismo adobe partido que se rayaba pues como en la terraza de la casa la pista, que por acá queda el supermercado, por acá queda tal parte y con carritos, pues me gustaba mucho ese tipo de juegos. También me gustaba como crear cosas con bolsas de papel, que si me inventé este títere, hacer como manualidades, me parecía súper chévere. Y con mis padres tengo muchas experiencias más relacionadas como con ese acompañamiento desde la lectura, de los cuentos, me leían pues historias, también solía dibujar mucho como caricaturas por motivación de parte de mis padres, porque mi papá encuadernaba libros, entonces en cierto momento encuadernó libros para mis hermanos, para ellos crear como caricaturas, cómics, tenían la habilidad del dibujo. Y bueno, yo era de las menores, entonces yo era, pues, tengo dos hermanos mayores, luego sigo yo y el menor. Entonces, como yo era la pequeña, estaba ahí como observando, entonces me pegaba mucho esas habilidades de ellos. Y también en mi momento creé cómics, creé pues como cuentos, historietas, era pues como los tipos de hobbies que tenía cuando era pequeña. Súper chévere, muchas gracias. ¿Y qué nos dice Laura al respecto? Bueno, pues escuchando la opinión de las personas en la calle es también como bonito ver el contraste entre las historias, ¿cierto? Entre los que recordaban como todo lo que habían compartido con sus padres, pero los que no recordaban también como ese espacio que habían compartido con ellos. Y yo creo que el mensaje es también como y los papás la importancia que tienen también de compartir tiempo con sus hijos y que ahora estamos como en una época donde tenemos muchas cosas encima que algunos todavía siguen desde la virtualidad en sus casas y a veces no le dedican como tanto tiempo a sus hijos y como que tampoco son tan conscientes de que en algún momento van a crecer y ya no van a tener ese espacio para poder compartir ese tiempo de calidad con ellos, o si lo comparten no está siendo totalmente de calidad, porque a veces prima más es que le dediqué a él una hora para jugar, pero durante esa hora que jugaron, él estuvo pendiente del televisor, estuvo pendiente del celular, contestó llamadas, estuvo haciendo otra infinidad de cosas y realmente esa hora solamente le dedicó 5 minutos. Entonces es también como esa importancia que tiene ese juego de los papás con los niños y que uno recuerda tanto. O sea, mi papá se metió conmigo debajo de la cama y jugamos, no sé,
o tratamos de asustar a mi mamá. Eso lo recuerdan como con tanto cariño, tanto amor, mucho más que un paseo súper gigante, pues que hicieron con toda la familia. Entonces, es como la importancia de eso. De mi infancia, yo sí tenía como mucho juego callejero de policías y ladrones, de voy, Tintín, corre, corre, pues que alguna vez nos pillaron, pues y nos fue como muy mal. Pero como eso, y con mis papás también, pues salíamos mucho a caminar, hacíamos deporte, íbamos mucho a piscina, compartíamos pues como muchas cosas, no como Caro, pues que ni la dejaban como explorar tanto, a mí sí no me dejaban escalar árboles, nos daba mucho miedo los bichitos y todo, pero fueron también experiencias muy bonitas que uno ahora recuerda y dice, bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Pues pude compartir con mis papás eso y uno queda también como con el mensaje de hacerlo con los niños y niñas que uno tiene también como a cargo, no solamente los hijos, sino también pues como los primos, los sobrinos, los vecinitos, entonces es como muy chévere ese contraste y la importancia también que se le da a esa compañía. Muchas gracias, Lauris. Ahora Aleja que nos quiere comentar con respecto pues a este Vox Pop. Bueno, no, me parece pues muy importante la opinión que nos compartieron. Me llamó mucho la atención la persona pues que dijo que en su momento, en su infancia, pues no se hacía nada con los padres, ¿cierto? Como que, y no solamente por él, sino que por todos los niños que tendrán como punto de referencia a ello, que de pronto que con los papás no se comparte un espacio necesariamente, por ejemplo, de juego o de un espacio de disfrute, sino que en ocasiones los papás se orientan tanto como en el límite, en la norma, que se les olvida que también es importante el espacio de diversión, de ocio, el espacio en donde los chicos también puedan como sí, compartir otros escenarios, ¿cierto? Y por el lado de mi infancia, mi cuidadora principal fue mi abuela. A mi abuela le costaba permitirme explorar también. No, yo no podía jugar mucho con tierra, no, no podía ensuciarme, no podía hacer muchas cosas, pero sí con mi primo, que fue con quien crecí, sí recuerdo muchos espacios de juego, que el escondidillo, que compartir, ver una película, en la calle también recuerdo que jugábamos, bueno, nosotros le decíamos bate, pero es como algo así como fútbol americano. También jugábamos con las planticas, ¿cierto? Con las planticas a crear platos de comida, con los muñecos, ¿cierto? Hacer los padres de familia. Entonces sí, recuerdo como todas las experiencias y bueno, también los juegos que en otras ocasiones hemos hablado con los padres de jugar con las tapitas, con las bolas, con las canicas, eh, la golosa. Entonces, bueno, también hay espacios muy chéveres. Muchas gracias, Aleja, por esa respuesta. Muy agradable escuchar, pues, como todas las perspectivas que tenemos nosotros y casi nunca, pues, como que nos preguntamos eso cuando somos adultos entre nosotros. Entonces, es muy chévere también como conocer y entender que incluso pues nuestros papás es más probable que hayan vivido un poco más la historia de las otras personas que comentaron que casi no estaban con sus papás, ¿cierto? Que casi siempre estaba el papá para regañar o estaba el papá para ordenar algo, pero no estaban mucho como en ese mundo. Bueno, y antes de que eh, antes de que sigamos hablando de este tema tan interesante que ya estamos como llegando a la parte de la voz de la experiencia, les recuerdo que nuestro tema del día son las actividades rectoras en la primera infancia. Eh, en esta pandemia, pues hubo un cambio muy grande en las relaciones de los niños con el entorno. Por un lado está como la parte positiva de la que nos hablaba ahorita Natalie, y son que esos vínculos familiares se vieron muy fortalecidos porque hace mucho tiempo los padres venían trabajando en un ritmo y era poco tiempo el que pasaban con los niños, que compartían con ellos. Como le tocó a Aleja, pues muchos niños con las abuelas, muchos niños con cuidadores, con las señoras pues como que las ayudan en la casa. Entonces muy bueno que hayan estado como compartiendo y hayan sido esos maestros. Pero por otro lado también está esa socialización de los niños que se vio muy afectada pues por no compartir en los juegos con los mismos niños, no hacer amigos nuevos, no tener la oportunidad de llamar a otros cuidadores.
y muchas cosas más, pero bueno, ahí está la tecnología de lado, como nos tocó a nosotros también acá en Por las Buenas Siempre, pues como hacer uso de todas las herramientas que tenemos. Entonces, el día de hoy estamos con Natalie. Ellas, pues como han escuchado, se encarga mucho de los niños, es muy experta en esto, pues es una profe. Y queremos que hoy nos cuentes, Natalie, cuáles son las actividades rectoras en la primera infancia y de qué tratan para todos los padres, que yo sé que muchos no conocen este nombre y bueno, saber que es tan importante. Entonces, adelante. Claro que sí. Bueno, actividades rectoras lo denomina el Ministerio de Educación Nacional como refiriéndose a esas actividades que deben ser los pilares en el proceso educativo en la primera infancia. Entonces, no se deben entender como una ayuda, como una estrategia, como una herramienta, sino como propiamente el medio. Es decir, en la primera infancia necesariamente tienen que estar presentes estas cuatro actividades rectoras, que son el juego, la literatura, el arte y la exploración. Entonces, ese término se basa en esto, que consideremos la importancia de que en la infancia no falte nunca ninguna de esas cuatro actividades rectoras: juego, el arte, la exploración y la literatura. Son vitales para que por medio de esas actividades o que sean el eje para alcanzar todo el desarrollo que se pretende potenciar durante los primeros años de vida. Ok, qué bien, súper clara esa explicación. Y entonces ahora me surge la duda de qué beneficios tienen en el proceso de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes las actividades rectoras. Bueno, la posibilidad o los beneficios son infinitas, principalmente que si tenemos en cuenta en esas actividades con los niños esos cuatro elementos, podemos desarrollar el potencial que ellos tienen y llevarlos a alcanzar logros que se esperan para sus edades. Entonces, digamos que desglosemos una por una. Entonces, por ejemplo, con el juego, ¿qué beneficios encontramos? Que un niño o una niña en el momento de jugar, interactuar con otros niños de su misma edad, está allí poniendo en evidencia su contexto, está conociendo el contexto de los demás, está aprendiendo normas básicas de una sociedad, del respeto hacia el otro, de negociación. Vemos que en los primeros años de vida, cuando ellos ingresan a un preescolar, a un jardín, les cuesta esa socialización un poco como en el término de compartir, de aprender que hay como unas normas de respeto, de socialización con el otro. Entonces vemos la manera como ellos crecen con los años, que paso a paso van comprendiendo que hay unos momentos para todo, que hay unos ritmos, que hay unas normas sociales, que hay que hacer una fila, que debo compartir el material que tengo, que debo hablarle a las personas con calidez, que debo evitar acciones bruscas, en fin, un montón de normas que si nos lo ponemos a pensar no son solo para la primera infancia. Si un niño desde la primera infancia lo tiene claro, será por ende un adolescente exitoso en la sociedad, será una persona que se adapte con facilidad al entorno social y por tanto también en la adultez. Eso todo conlleva pues como a posibilidades de crecer. Desde el mismo juego, los niños y niñas van alcanzando su seguridad, se van encontrando sus potenciales. Vemos que los niños y las niñas en el juego, ellos mismos se van delegando. Entonces tú te encuentras con un grupo de niños y dicen, bueno, usted va a ser la mamá por esto y por esto, usted va a ser el papá, usted va a cocinar, o contrario a eso, si hablan de las profesiones, yo voy a hacer la veterinaria porque me gustan mucho las mascotas, o yo voy a hacer y se van encontrando con esas habilidades que ellos mismos identifican, siendo niños seguros, autónomos, potenciando su liderazgo, porque también los demás los empiezan a ver con esa mirada. Yo quiero jugar con este amigo o esta amiga porque es muy bueno para esto. Juguemos a los constructores porque este amigo tiene ideas muy buenas de cocinar perdón, de construir. Entonces podemos hacer este edificio, podemos hacer no sé qué. Entonces se les viene a la mente como un universo de posibilidades de encontrar sus potenciales y de tener esos valores sociales. Desde el juego pienso que se promueve esto especialmente, aunque
es infinitas también las posibilidades, también se puede llegar a todo lo que se espera académicamente, de lograr que aprendan a leer, de lograr habilidades de razonamiento lógico-matemático, de lograr el conocimiento de las ciencias naturales, ciencias sociales, o sea, todo se puede abarcar desde el juego, pero para mí lo principal es esto que les menciono, la posibilidad de exponer sus contextos, de conocer otros contextos, de ser más líderes, de identificar sus potencialidades y obviamente como esas normas sociales. Bueno, si hablamos de la con el arte, yo pienso que pueden mágicas en los niños y niñas. Es como adultos nos cuesta comprender por qué un niño llora, porque una niña la vemos que cambió de un momento a otro de estado de ánimo, o que es una persona, pues un niño o una niña muy activo y de un momento a otro lo vemos totalmente distinto. Y los niños se expresan muy diferente a nosotros los adultos. A veces para nosotros es más fácil decir, estoy triste porque es que esta pandemia me tiene, mejor dicho, el encierro, esta cosa, esta la otra, pero los niños a veces les cuesta saber primero que todo cómo se llama esa emoción que están sintiendo y segundo, exteriorizarla, poderle decir a su mamá o a su papá o a su maestra que siente esto y esto para que le ayuden. Entonces el arte para mí es un medio muy potente porque le ayuda a los niños y niñas a comprender que aparte del habla, que a veces les cuesta, hay otras formas de expresarse, de exteriorizar sus sentimientos. Entonces, si por ejemplo les facilitamos por el medio del arte dramático que, no sé, que exploren una obra de teatro, que cojan un títere, que hagan una narración, algo desde las artes del teatro, pienso que los niños van a exteriorizar más fácil esas emociones. Si tú le prestas a un niño o una niña un títere, salen unas cosas maravillosas y se expresan más fácil que simplemente llegar y hablarte de frente, porque sienten que con ese títere están como detrás de ese personaje, entonces sacan más fácil sus emociones o más fácil lo expresan. Y el arte plástico, pues las artes plásticas me parecen también maravillosas porque ellos descubren que al momento de dibujar, de pintar, de recrear algo de manera espontánea, ojalá no impuesta, como a veces vemos, bueno, vamos a dibujar una casa así, una flor así, esto así, no, sino el arte como esa posibilidad de que ellos desarrollen su fantasía, su creatividad, que manipulen diferentes medios, diferentes elementos sensoriales, que puedan coger la pintura con sus dedos, que puedan tomar elementos del entorno y crear un paisaje o una obra de arte a partir de ello. Con todo esto, ellos están trabajando esas emociones. Vemos que los niños cuando están elaborando una obra son concentrados, en silencio, también a su vez. Eso les ayuda como a esa introspección, al reflexionar, al pensar en sí mismos, a poner como en ese papel o en esa obra de arte, en ese elemento, lo que son ellos, pues su esencia. Si hablamos de la literatura, me encanta ese medio o esa actividad rectora, porque la literatura es magia pura, es la posibilidad de que nuestros niños recreen mundos de fantasía, es la posibilidad también de que encuentren en un cuento, en un libro, una experiencia de vida de un personaje que puede parecerse a su experiencia de vida y que esto le ayude a mediar esa situación, que si por ejemplo es un niño temeroso, le da miedo todo y se lee un cuento como por ejemplo Ramón Preocupón, que me gusta, él ve en esa historia que él también puede hacer algo parecido a lo que hizo ese niño para calmar sus preocupaciones. Y así infinitas las posibilidades que otorga la literatura infantil para que ellos puedan adquirir esas herramientas para enfrentar su vida cada vez con mayor autonomía, con mayor seguridad. Además de que la literatura es como esa ventana también al lenguaje, al mundo de la lectoescritura. Nosotros podemos ver que niños de 3 años tranquilamente cogen un cuento y nos dicen, aquí dice, la bruja se enojó con el monstruo, pasan la página y llegó el lobo y se los comió. ¿Cierto? Narran la historia de acuerdo a esas imágenes que ven, de acuerdo a su capacidad oral,
pero con los años y con una estimulación adecuada de que en casa les tengan libros a su alcance, de que en el preescolar o la institución educativa también se los faciliten, llega el momento en que ellos solitos incluso ya van a pasar los dedos por las letras, y van a ir reconociendo algunas, empiezan a crear historias con mayor extensión. Al principio simplemente dicen la bruja salió, el sol llegó, cosas muy, digamos, básicas, y poco a poco ya le van poniendo trama, le van poniendo toda una magia desde ese mundo literario. Entonces, pienso que los niños y las niñas, si tienen acceso a cuentos, a literatura, fácilmente son niños que van a acercarse a esa lectoescritura, a leer y escribir de una manera muy espontánea, muy natural, sin que sea como tan, de pronto, de una manera que a veces en un método tradicional se les exige así con la plana, M con la A, o sea, así como tan tensionante. No, van a lograrlo de una manera más natural, hay disfrute en el acto. Entonces definitivamente cuando hay disfrute están las posibilidades infinitas. Y con la literatura también yo opino que ayuda a ese desarrollo emocional, entonces es una gama de posibilidades infinitas. La exploración, bueno, en la literatura también explicar que es que también no es solo coger un libro, porque no es la única posibilidad de acceder a lo literario. También si nosotros, por ejemplo, en casa, papás y mamás hacen juegos de trabalenguas, entonces repitamos este trabalenguas juntos, quién lo hace más rápido, quién se equivocó, nos reímos, hay disfrute, pero hay desarrollo también de ese lenguaje oral, sin que el niño se dé cuenta. El niño no va a decir, ay, hagamos este trabalenguas para yo desarrollar esta habilidad oral. No, él lo va a lograr y sin darse cuenta y disfrutándolo. Que si van la familia en el carro, en un medio de transporte, en fin, y van conversando de cualquier cosa y hacen juegos de rimas. ¿Qué riman con barco? Arco. ¿Qué rima con flecha? Mecha, no sé, juegos sonoros y de palabras que van a posibilitar desde muy temprana edad que a futuro tengan una gran habilidad también en la lectoescritura, en su desarrollo de la oralidad, en fin. Y la exploración, como la cuarta actividad rectora, pues para mí es tan esencial. Como lo decía Carolina, a mí sí me dejaron en la infancia explorar. De pronto sí montó árboles, sí hizo pues cosas que otros niños a veces no los dejan en la infancia, que no les permiten ensuciarse, que para subir unas escalas son los papás y las mamás así, espera, yo le ayudo, yo le doy la mano, no les permiten ellos solitos pues como tener esa libertad en la exploración. Efectivamente, yo pienso que si un niño logra explorar, es un niño que va a crecer con muchas fortalezas, tanto a nivel de desarrollo motor, porque imagínense ustedes qué potencialidades puede tener un niño o una niña que subió montañas. Por ejemplo, en el campo vemos que los niños que su infancia es en el campo, tienen unas habilidades motoras increíbles que otro niño que es, por ejemplo, de la ciudad y no tiene tantas esas posibilidades para subir rápidamente una loma y bajarla, o que nadan en el río, mejor dicho, con una habilidad tremenda, que suben y bajan árboles. La habilidad motora va a ser pues muy diferente que la de otros niños de ciudad. Pero exploración no es tampoco solo el hecho pues de que, porque vamos a decir, entonces si por la casa no hay campo, si no tengo esa posibilidad de que esté en una institución campestre que tenga esa exploración con el medio, explorar también es permitir que incluso desde casa ellos cojan una caja de cartón y se permitan un mundo infinito, y no decir, no, es que este desorden, botémosla, no, espera que ensucias esto, ensucias lo otro, sino permitir en ocasiones esa posibilidad de explorar con diferentes materiales que tengan en el entorno. Para mí la exploración, aparte de esas potencialidades de desarrollo motor, también les permite mucho ser niños investigativos, desde muy temprana edad, ser como esos pequeños científicos que a todo le quieren encontrar el fondo, el trasfondo. Ve y se hacen preguntas, y está lloviendo, ¿y por qué será que llueve? Entonces, ¿será que las nubes se chocan y cae el agua? Entonces, ¿será que están llorando? No sé, se hacen un montón de preguntas. Y esas preguntas, y permitir que se hagan esas preguntas sin limitarlos, sin decirlos, ay, qué bala, qué dijiste, pues obvio que no están llorando, tal cosa. O sea, permitirles hacerse en esas preguntas ya es
una base para ese desarrollo científico, para que ellos, ay, no, entonces hagamos este experimento en la casa y busquemos cómo será que llueve por esto, por lo otro, hagamos tal experimento y descubran finalmente esas razones de peso, pues como de la ciencia, de los fenómenos naturales, del entorno. También cuando ellos exploran, respetan mucho más las formas de vida, respetan mucho más la naturaleza, se vuelven más conscientes a nivel ecológico, conciencia ambiental, de los insectos, de los animales, de las mascotas, del cuidado, de que habitamos un mundo junto con muchos otros seres. Entonces, básicamente pienso que todo eso aporta cuando usamos esas 4 actividades rectoras. Los niños se piensan en un contexto, los niños se piensan a sí mismos, representan el mundo, ¿cierto? Ellos mismos van aprendiendo sin necesidad de que les estemos poniendo como un tablero ahí todo el tiempo, sino que ellos mismos como que se conectan. Pero más allá de eso que nos cuentas de que el niño tiene como más habilidades visibles, nos gustaría mucho preguntarte exactamente qué áreas del cerebro se estimulan, ¿cierto? Como en profundidad con esas actividades rectoras para que los papás no piensen que es solo por ocio, solo por diversión, sino que realmente eso tiene un impacto en la mente de los niños y también, además de cuáles son esas áreas, qué pasa si un niño no recibe esta estimulación, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando el niño está muy encerradito, muy pegado de los celulares, digamos? ¿Cuál sería como la diferencia entre un niño como muy Televisión. activado y el otro no? ¿Cómo, Aleja? Qué pena interrumpirte, que decía que también muy pegados del televisor, que sabemos que hay niños que pasan muchísimas horas únicamente interactuando con el televisor. Sí, sí, lo que dice Exacto. Alejandra es muy cierto. De hecho, es algo con lo que yo trato de acompañar mucho a las familias que tengo pues cada año y pienso que con el tema de pandemia esto se incrementó un poco. Si antes pasaban algunas horas frente a las pantallas, porque no, pantallas es todo, televisor, la tablet, el celular, si pasaban muchas horas ya pasan muchas más. Entonces, dice incluso la Organización Mundial de la Salud que se espera que niños menores de 6 años ojalá no pasen más de una hora frente a pantallas al día. Y bueno, todas sabemos que la realidad no es una hora, es mucho más. Entonces, también a veces como que me pongo en el papel de las familias y bueno, hay teletrabajo, mamás y papás trabajando en casa, con el niño en casa, entonces a veces como que se les pone tesa la situación, se les pone complejo encontrar otras formas de que ellos se encuentren bien, estén aprendiendo, se entretengan al tiempo que ellos están trabajando. Entonces, es difícil para las familias, yo sé que sí, pero aún así hay que hacer como los esfuerzos más grandes por encontrar otras posibilidades, porque cuando un niño está frente a la pantalla muchas horas al día, ustedes ven que los niños y las niñas que se exponen mucho a pantallas en ese momento son así, con una concentración mejor dicho, que uno dice, Dios mío, es que le puedo poner la mano así y ni se da cuenta, o le hablo y no escucha, casi no parpadea. Entonces, todo lo que los medios audiovisuales ofrecen, que es videos en movimiento, colores brillantes, que es voces, están estimulándole a nivel auditivo, visual, un montón de estimulación al tiempo, llega a ser sobreestimulación, de manera que cuando pasan muchas horas de esta manera frente a las pantallas, ya cuando están en otras actividades de su cotidianidad o cuando están en la vida real, por decirlo así, les cuesta la atención, les cuesta la concentración, que son dispositivos del cerebro básicos para que aprenda, para que nosotros logremos que un niño aprenda, tiene que lograr la atención, tiene que lograr la concentración, debemos potenciar la memoria. Entonces, si esos medios audiovisuales los tiene tan constantes, tantas horas al día, van a ir disminuyendo poco a poco esos dispositivos de aprendizaje. Va a ser un niño cada vez más desatento, que le cuesta más estar concentrado, que se le está explicando algo así sea de una manera pedagógica, didáctica, con títeres, con cosas chéveres que les ya pueda llamar la atención, pero aún así se distrae, no logra mantenerse como ahí concentrado. Entonces, miren que poco a poco esto sí va afectando los procesos de aprendizaje. Bueno, ese era el paréntesis. Y con la pregunta propiamente de los beneficios en el desarrollo a nivel de cerebro, con esas 4 actividades rectoras, yo tengo por aquí una ayudita
que a mí me gusta mucho a veces como mostrar la forma del cerebro para entender un poquito, porque básicamente ahorita le contaba a Carolina, el cerebro está dividido como en una cantidad de partes infinitas que bueno, ya para pues para detenerse en todo eso es una cuestión pues tesa, pero entender algo básico, por acá está mi ayudita, yo no sé si se logrará visualizar bien. Bueno, sí, Sí, como por para ejemplo, contarle a las personas que solamente nos están escuchando, tenemos como el cerebro, ¿cierto? Dividido bueno, como en sí. 4 partes. Pero para las personas que nos pueden ver, aquí nos puedes mostrar. Listo, entonces, el cerebro está dividido en 4 partes básicas. Por la zona de la frente se llama, o en 4 lóbulos, entonces se llama nuestro lóbulo frontal. En las zonas laterales, como al lado de los oídos, nuestros lóbulos temporales. En la zona como la corteza o arriba es el lóbulo parietal y atrás, en toda esta zona de atrás, el occipital. Entonces, por cada una de esas zonas ingresa digamos, la información que llega a nuestro cerebro va a estimular ciertas áreas. Si es en nuestro lóbulo parental, cerca de los oídos, la parte auditiva. Si es en el occipital, en esta parte de atrás, la vista está directamente relacionada con la vista y todo lo que es potenciar, como esa parte de la mirada, de la atención, de la concentración visual. Si es, por ejemplo, en nuestro lóbulo frontal, es la parte del lóbulo más racional, todo el raciocinio de llegar a esa comprensión y a actuar frente a esto. Y la parte de arriba parietal, muy direccionada como con la memoria a largo plazo. Si ustedes ven acá, la parte esta pequeña es como el sistema límbico. Tenemos un cerebelo, tenemos pues desde la médula espinal, sube pues como hacia unas zonas que se encargan como de una parte motora muy importante. Entonces, allí está como, se le llama a veces cerebro también primario. Entonces, allí están, por ejemplo, los estímulos. Todos los niños, los bebés nacen con unos estímulos de agarre, entonces ellos, por ejemplo, le ponen la manito y ellos se agarran así inmediatamente. Son como unos estímulos que ellos de inmediato lo hacen sin haberlos supuestamente aprendido previamente, pero como por ese instinto logran ciertos estímulos. Si en la palma del pie si le haces así mismo abre los deditos, son cosas que desde el cerebro primario ya las tenemos y a medida que se desarrolla, por ejemplo, en los pilares o en estas actividades rectoras, la exploración, que yo lo relaciono tanto también con ese desarrollo corporal, con el movimiento, con poderme montar allí y allá, de moverme, también aporta como a esa parte que les digo, de este cerebro primitivo, como a las reacciones, que sea una persona que en situaciones extremas reaccione rápido, que tenga pues como esa capacidad de alerta. Por ejemplo, el juego, ¿yo qué podría decirles del juego? Son infinitas las posibilidades, pero básicamente, cuando nosotros jugamos, dicen que venimos del Homo ludens, el hombre es lúdico por naturaleza, aún nosotras siendo personas adultas, cuando estamos en una actividad donde se involucra el juego, disfrute, risas, la pasamos mejor, de pronto eso que aprendemos en ese momento permanece más en nuestra memoria, entonces con mayor razón en nuestros niños y niñas que disfrutan tanto el acto de jugar, que todo el día podrían pasársela jugando, pero a la par les traen conocimiento. Entonces, muchas áreas del cerebro se relacionan con el juego, pero si por ejemplo el cerebro se partiera a la mitad, ese es el centro. Entonces en el centro vamos a encontrar toda esta parte que es el sistema límbico, todo eso es emociones puras. Está la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, son emociones netas, que quiere decir que si yo vivo una situación que me implica emocionalmente, que le veo disfrute, que me gusta, eso va a permitir que esa parte del cerebro se fortalezca tanto que lo deje allí, esa experiencia almacenada en una memoria auditiva, en una memoria visual o en una memoria a largo plazo. Lo que hablaban ahorita las personas, ¿tú qué jugabas o qué hacías con tus padres en la infancia? Lo recuerdan de manera inmediata, porque fueron actividades de gozo, de disfrute, de recreación, y que les quedó ahí por siempre. Así pasan 10, 20, 30 años, allí va a quedar por siempre. Asimismo, en un niño, en una niña puede suceder que si yo le enseño, qué sé yo, algo pues de contenidos temáticos o tengo que enseñarles, por ejemplo, un fenómeno natural o los planetas, en fin. Si yo lo enseño por medio de un juego que fue, mejor dicho, sumamente divertido, hicimos como si viajáramos al espacio, conocimos tales planetas,
eso va a ser algo que va a permanecer en la memoria. Posiblemente tú con los años le preguntes cuáles son los planetas y el niño no se lo va a aprender es de una manera que repitió, vio en un libro y repitió como lorito de manera memorística. Él los va a recordar porque en ese super viaje que hizo al espacio con su mamá y su papá y que se pusieron un casco que hicieron con cartón, él recuerda que viajaron a Júpiter, que viajaron a Marte, en fin, recuerda esas vivencias y eso lo dejó en su memoria a largo plazo. Por ejemplo, con el arte, que es manejo de emociones, está en toda esta zona del cerebro que les decía, cerebro límbico. Y algo primordial que les quisiera contar es que en toda la mitad del cerebro, esa partecita verde, o los que no nos ven, pues todo el centro del cerebro está este elemento que se llama cuerpo calloso. Eso es vital para que haya un buen desarrollo neuronal en la infancia y a futuro. Entonces, cuando un niño gatea, cuando un niño se arrastra, cuando un niño rueda, cuando un niño repta, hace ejercicios físicos y motores, está estimulando cada vez más ese cuerpo calloso. Y si ese cuerpo calloso es firme, con toda esa estimulación se hace cada vez como más fortalecido, eso va a permitir que toda la información que le llegue al niño o a la niña en todo contexto escolar, familiar, el cerebro lo direccione a la zona que es, porque tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Entonces, si tiene un buen cuerpo calloso fortalecido, es un niño que si le llegó X información, ay, ¿a dónde es que debe ir? El cerebro hace pues como su proceso y lo direcciona. Ah, es que tiene que ir al lóbulo temporal, o porque es de la parte auditiva, o leyó un cuento, ¿a dónde le debe llegar? A primero desde el lóbulo occipital, porque estoy visualizando las letras, las imágenes, lo direcciono como a la zona que es, y hago todo el proceso de aprendizaje hasta llegar a zonas súper importantes de aprender a leer y escribir, como el área de Wernicke, que es como en esta zona del área de la comprensión, o de Broca, que es en esta zona que ya me direcciona al acto de escribir, en fin, llega a las zonas que son y puede ser un niño exitoso, puede ser un niño con una, organizado neurológicamente de manera positiva, que aprenda bien, que esté como a lo que se espera para su edad. Contrario a eso, si un niño es muy limitado en sus movimientos, no se le permite esa acción de gatear, de reptar, de correr, de rodar por una manga, de explorar, de tocar elementos que a veces hasta para ellos es fastidioso, una lija, a veces hay niños que son desintegrados sensorialmente, que tocan algo y les produce como que una cosa horrible, pero cuando poco a poco se les permite ese tocar todo y manipular y que ingrese por el cuerpo, como toda esa exploración, pronto va a llegar de una manera positiva al cerebro y se va a direccionar bien. El que no se le permite la exploración posiblemente sea un niño más limitado en ese proceso, que se demore más para reaccionar como en ciertas ideas. ¿Por qué? Porque ese cuerpo calloso no estará tan fuerte o tan firme y no logrará direccionar la información al área del cerebro rápidamente a la que corresponda, entonces se va a quedar como ahí en el limbo un rato esperando pues como a procesar la información. Entonces yo pienso que definitivamente si hay esas cuatro actividades rectoras, se puede lograr que los niños desde el arte, desde la literatura, desde el juego, desde la exploración, lleguen a ser niños potentes, que exploten como sus capacidades, que logren todas las habilidades que se esperan para su edad y sobre todo niños felices, porque ustedes sabrán que un niño haciendo una plana no es feliz y que un niño jugando alcanza una estrella, vamos a descubrir las letras de esta manera, un niño jugando a la tienda escolar, vamos a comprar en una tiendita que hicimos en el salón o que hicimos en la casa, tenemos billetes de mentiritas, monedas, le pago a mi mamá me devuelve, mercamos juntos, en fin, ahí sí sería un niño feliz y el aprendizaje sí permanece en la memoria. Natalie, qué interesante esto que nos estás contando. Nos provoca como hacer parte 2 de este programa, todas las partes del cerebro que yo estoy segura que no muchos sabemos aquí y que tenemos esa curiosidad. Entonces está muy, 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 muy interesante y nos dejas muy clara la importancia de estas actividades primordiales. Pero bueno, luego de haberles hablado a todos nuestros cuidadores que nos sintonizan desde sus casas acerca de esas actividades, yo creo que es hora de que les compartamos esa última recomendación, esa última sugerencia y consejo para ir finalizando este programa que es tan cortico. Y bueno, no, esto es un tema que nos ha sorprendido muchísimo
y nos llena de muchas herramientas para que comprendamos la importancia de todas las actividades del arte, de amar el arte, el juego con nuestros hijos. Entonces, no, les pido que por favor nos cuenten ese último consejo, incluso puede ser con unas estrategias para los padres en casa con sus hijos, como para que ya los niños vayan soltando y puedan explorar en todos los sentidos. Entonces, Natalie, comenzamos contigo para que nos digas como ese último consejo y muchas, muchas gracias. Bueno, un último consejo básicamente que si el adulto no se divierte y no está destensionado, no deja de pensar como en otras cosas y se mete en el papel o en la situación de juego o de exploración o de arte o de literatura que se le va a posibilitar a los niños, es difícil que el niño también se conecte. Si yo digo, bueno, voy a crear tal experimento, lo voy a hacer con mi hijo en casa para que aprenda esto y esto, para que la pasemos chévere, pero el adulto o la adulta está allí mirando el celular pensando que tiene que mandar X responsabilidad del trabajo o a la par está haciendo otras cosas, el niño y lo va a notar. Los niños son súper inteligentes y no se conectarán de lleno con la actividad. Entonces, si eso ya existe, la entrega, el compromiso y el interés, hay muchas posibilidades que en Internet las hay y que en todos los medios las podemos encontrar muy fácil. ¿Qué cosas a mí me parece que son recomendables para hacer en casa? Por ejemplo, crear un rincón literario, que hay muchas opciones, como tipo campamento, puedo coger unas telas, una sábana y formar como si fuera un campamento, una casita donde voy a guardar unos cuentos y unos cojines que encontré tales cojines, los forro, le hago, incluso los niños lo pueden decorar, pongámoslo allí en nuestro rincón literario, tengamos estos cuentos allí dispuestos y cada día vamos a ese rincón literario en la noche, no sé, delegar como un horario para ir a visitar ese rincón literario o para que los niños solitos también tengan el acceso al cuento, la lectura no solo que el adulto siempre lea al niño, también es dejarlos que ellos cojan un libro, un cuento y traten de leer, de observar las imágenes, tenerlo siempre al alcance. También en casa es maravilloso hacer experimentos, entonces buscar opciones, vamos, ay, que con esta soda puedo lograr algo y le echo este poquito de anilina y se va a convertir en un super volcán y esa capacidad de sorpresa de los niños de ver cómo si funciona ese experimento, de que manipulen también muchos materiales y de entender un proceso incluso de ciencia en ese experimento. También en casa que no falten las recetas con los niños y las niñas, eso les encanta. Ay, vamos a hacer juntos una pizza, entonces cojamos, por ejemplo, la tortilla de Bimbo y encima le pongo el queso y encima le pongo esta salsa y encima le pongo esto, pongámoslo y hagamos una cena, que el niño sea el que preparó la cena, vistámonos no sé cómo, en fin, es un juego y con cosas pues que fácilmente se pueden tener en casa y la cantidad de recetas que pueden surgir pueden ser tan simples como una limonada, que solo es agua, limón y con lo que lo vayan a endulzar. Es una cosa muy sencilla, pero si lo hago con un juego, con algo bien creativo, que este es el restaurante, no sé cómo, qué ingredientes necesitamos, hagamos un listado, en fin, que juguemos todo el tiempo con esa posibilidad de crear con lo que hay en el lugar. Permitirle siempre jugar con cosas que hay cercanas, con una caja, convertir esa caja en un cohete y nos metemos, se mete la mamá, se mete el papá a esa caja y vamos a despegar y hagamos el conteo regresivo, 10 9 8 7 en fin, un montón pues de posibilidades que las hay. Y desde el arte, que se les permita crear desde casa, tener, por ejemplo, papel dispuesto en una pared. A veces ellos quieren rayar todas las paredes de la casa, no, designemos una sola que va a ser para esto, que lo vamos a hacer con este papel o este elemento. Entonces, no sé, esas son como algunas de las opciones que les podría brindar para hacer en el hogar. Muchas, muchas gracias. Espero que todos los padres estén atentos a sus actividades que pueden parecer simples, pero marcan la diferencia. Ahora me gustaría que Laura nos cuente ese último consejo o sugerencia del programa. Bueno, pues yo creo que este programa con todo lo que nos compartió Natalie, para los cuidadores, para los adultos, es una invitación a recordar ese niño interior, a no dejarlo perder y digamos como a botar el miedo a que los niños y las niñas sean los que propongan las actividades, porque a veces como cuidadores los limitamos mucho
a que, bueno, hay que jugar esto, pero entonces estas son las reglas, ¿cierto? Y no permitimos que ellos sean los que la pongan, los que decían hoy qué vamos a hacer, hoy cómo nos queremos vestir, hoy qué vamos a hacer en familia, qué película vamos a elegir. Y ahorita lo veíamos, la experiencia se atraviesa por el cuerpo, es mucho más significativa que cualquier otra experiencia. Entonces también es botar el miedo porque hay papás o a veces gente adulta que no le gusta ensuciarse todavía o que no deja que los niños manipulen la pintura, se le puede echar, no sé si estoy mal, pero la pintura cuando no les gusta un poquito de crema de manos, hacen como esa mezcla para que quede un poquito más suave. Entonces son muchas las posibilidades que tenemos para que los niños aprendan también a explorar, ¿cierto? Y a no olvidar que nosotros los adultos también fuimos niños y si de pronto tuvimos por ahí una duda de cómo llueve, ¿cierto? El sol porque es de este color o porque los dinosaurios nada más comían eso, entonces también hacer ese tipo de experimentos y recordarlo, porque si yo como niño tuve dudas, tuve muchas cosas que no me permitieron hacer, mis hijos o mis primos o mis sobrinos van a tener muchas más y ahora digamos como con estas herramientas que nos brindaron en el programa, tenemos muchas más posibilidades de poder hacer estas actividades con nuestros niños y de recordar que son supremamente importantes para un buen desarrollo. Gracias, Laura, y súper interesante lo que nos cuentas. Aleja, sigues tú. Bien, no, como última recomendación, yo diría que para ampliar ese universo de creatividad con el que debemos estar conectados, un ejemplo en el que podemos identificar cómo es eso y de qué se trata es a través de la película Mary Poppins, ¿cierto? Como que ella es un ejemplo muy grande de cómo como adultos nos podemos acercar a ese mundo de imaginación al que debemos sumergir a nuestros niños. Y bueno, no agradecerles mucho a ustedes por la participación, a Natalie por el conocimiento que nos compartió, me pareció súper enriquecedor el programa, lastimosamente ya hemos llegado al final, pero bueno, entonces si queremos hacer segunda parte la realizaremos. Ya hemos llegado entonces al final de esta emisión. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados en las redes de @buentrato_NNA y a la invitada por participar. Esperamos que estos temas afiancen todos los espacios donde habita la infancia y la adolescencia. Nos vemos pronto y por favor no olviden que esto fue por Por las las buenas siempre. Siempre.